en la historia de la educación en México, cuando la educación pierde su función social para convertirse en ideología al servicio del poder, pierde su esencia, aquella esencia que fundó la civilización occidental, el amor a la sabiduría. Guadalajara se convierte en un referente nacional al oponerse abiertamente a una educación ideologizada, como iremos viendo en las imágenes que nos van a ir proyectando para ir haciendo memoria de lo que celebramos hoy. Irónicamente se afirmaba por una parte la obligación constitucional del laicismo. El laicismo, bien entendido, va unido a la libertad de conciencia. Lo que en aquella época se conocía como librepensadores no eran, en algunos casos, más que jacobinos de closet, anticlericales. Con vigor, los tapatíos demostraron sus convicciones y reaccionaron firmemente ante tales imposiciones autoritarias. Eso justificó para muchos desde entonces el calificativo de conservadores, a quienes defendían su derecho de libertad de conciencia. Los estudiantes y la sociedad civil constituyeron un frente, una amalgama que defendía una educación fundada en valores, con referentes firmes, que daba a la familia su lugar nuclear, que no excluía ninguna forma de creencia en un país que se encontraba en una crisis ideológica porque el marxismo se había puesto de moda en el mundo. Pero en un contexto plenamente creyente, en un pueblo 100% hasta entonces católico, donde se fundamentaban los valores del humanismo cristiano y de la doctrina social de la Iglesia. Era, por lo menos, una paradoja. Se trataba de defender nada menos que una educación de 1900 años de historia, fundada en las palabras de Jesús, que no ama el poder, que no ama que le sirvan, que no busca títulos, como acabamos de escuchar en el Evangelio, sino que exalta las virtudes de la humildad, la sencillez, y que pone en su centro la verdad. Todo Guadalajara, en un fenómeno de sinergia inusitado en torno a la educación y los valores humanistas, se volcó en una contienda nacional sobre el tema. Estudiantes, docentes, sociedad civil. Lucen en la historia de estos debates los nombres de Gómez Morín, Caso, Pazuela, pero fueron notables los líderes guiados por Carlos Cuesta Gallardo y los hermanos Ángel y Antonio Leaño Álvarez del Castillo, que en un acto de audacia y libertad creativa vislumbraron que por el lado del Estado mexicano en ese momento no había posibilidad de cambio, a no ser de que por el lado de la sociedad civil organizada, buscando aliados, seleccionando a los mejores intelectuales y docentes y teniendo siempre por meta la excelencia de una educación con valores, se elaborara un nuevo proyecto, una institución verdaderamente autónoma. Así es como la Universidad Autónoma de Guadalajara se convierte en la primera universidad latinoamericana en obtener una auténtica autonomía. Universidad privada, sustentada en la libertad de cátedra, cuya base esencial es la libertad de conciencia. No hay libertad de cátedra sin libertad de conciencia. Es primero la libertad de conciencia. El 23 de octubre, los estudiantes declararon huelga general. Esta autonomía supone la no intervención gubernamental sujeta a los vaivenes ideológicos y políticos del país. La libertad de cátedra sigue siendo la bandera necesaria que garantiza que los estudiantes sueñen con transformar este país en algo mucho mejor. Los movimientos estudiantiles no siempre han sido bien vistos.
Por ello es necesario revalorar el sentir y el pensamiento de los jóvenes, entenderlos y defender al extremo su libertad. Viene a mi memoria un ejemplo, el del 9 de enero del 64 en Panamá. Fue precisamente la sangre de los estudiantes la que devolvió la soberanía a los panameños de la zona del canal que se había convertido no en una riqueza, sino en su propia desgracia, porque todos disfrutaban de la riqueza que generaba el canal, menos los panameños y menos aún los estudiantes universitarios, que eran excluidos de los sectores laborales y de los beneficios de la franja comercial más grande del mundo en ese entonces. Quedaron consagrados para siempre los estudiantes que tomaron la bandera panameña y la pusieron en el asta de la bandera estadounidense, Ascanio Arozamena y Emilio Carranza. Eso solo lo pueden hacer jóvenes con convicciones y grandes ideales. Esos son los jóvenes que hacen que las luchas sociales prosperen. Hoy, nuestro país vive una nueva primavera, como aquella de Praga, que encendió el malestar de un hartazgo social justamente en las aulas universitarias. Fueron las universidades las que pugnaron por los cambios. Ayotzinapa es también un grito de rebeldía y otros movimientos que se replican por todas partes en las instituciones globales, desde Rusia, la India, Cuba, Israel. México es hoy un referente mundial por su movilidad estudiantil, por su movimiento estudiantil. El Papa Francisco señaló en Brasil, denunciando, como lo hace Francisco, con palabras claras y directas: esta sociedad se pasó de rosca. ¿Se entiende? Se pasó de rosca. Porque excluye a los dos polos del progreso de los pueblos, a los jóvenes, que son la promesa por su rebeldía, su amor a la verdad, y a los ancianos, porque representan la sabiduría y el tesoro de los pueblos. Al excluirlos y dejar solamente en el centro de la sociedad el factor productivo, tecnológico, estamos llevando a la sociedad y a la humanidad entera al despeñadero. Cito algunas ideas del nuncio apostólico en México, Monseñor Christopher Pierre, en su homilía en la Basílica de Guadalupe hace unos días, a propósito del Encuentro Interamericano de Educación Católica, mientras vemos estas imágenes de los jóvenes que lucharon por sus ideales. Hoy, dice el nuncio, en nuestra cultura se ha ido impuesto como principio de progreso y de vida una creatividad artificial, la eficacia en la producción y, en consecuencia, la valoración y utilización de la ciencia al servicio del progreso técnico, donde lo que importa son los resultados. Su repercusión en la educación conlleva una determinada concepción de la vida en la que los objetivos y fines son de carácter puramente instrumental y dejan de lado el valor trascendente de la persona, que posibilita la respuesta a las grandes interrogantes sobre el sentido de la existencia o sobre lo que es el valor mismo de la persona. Por otra parte, en la educación se ha hecho también presente una crisis moral derivada de la exaltación de la libertad y de la conciencia individual como fuente de valores, independiente de la libertad y de la verdad del hombre y de Dios, que son los dos puntos básicos de referencia de toda ética, y hace que el sentido de responsabilidad desaparezca. Hoy, la crisis en todas las universidades es que a los jóvenes se les llama irresponsables. Yo no comparto mucho a veces estos calificativos, porque los jóvenes precisamente son los que están respondiendo hoy a la crisis de nuestro México. Pero lo que sí no está en duda es que estamos en una crisis de valores
y que son los jóvenes los que tienen que responder desde su corazón y desde su identidad, desde un marco de valores, a esta crisis. Por eso es importante que esta universidad ayude a los jóvenes a construir su propia personalidad a partir de la persona que cada uno lleva adentro, para que se les oriente al deseo más profundo del bien, de la verdad y de la belleza. Le podemos agregar de la justicia, que son el fundamento y la raíz de la cimentación de la educación católica. Educar, formar y ayudar a ser persona. Decía el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, educar es formar a las nuevas generaciones para que sepan entrar en relación con el mundo, fuertes en una memoria significativa que no es solo ocasional, sino acrecentado por el lenguaje de Dios que encontramos en la naturaleza y en la revelación por un patrimonio interior compartido que es la verdadera sabiduría. La verdadera